para tu vida. Hola, ¿cómo les va? Un gran placer siempre compartir con ustedes Salud en todas las políticas. Seguimos analizando, pensando y conociendo nuestro sistema de salud. Hablamos hoy de hombres y mujeres que lo constituyen, porque finalmente, más allá de los inconvenientes, la de financiación, los recursos limitados, hay algo que es lo más importante, que son los recursos humanos, que son las personas, los hombres y mujeres que lo hacen todos los días. Hagamos memoria juntos cuando pasó por una guardia, cuando tuvo que operarse, cuando tuvo que estar internado, cuando tuvo alguna emergencia. ¿Quiénes son esos hombres y mujeres más allá de los médicos que nos asisten, que nos escuchan, que nos contienen y que nos acompañan? Las enfermeras y los enfermeros, ¿no? Definitivamente, si hacemos memoria, todos tenemos una experiencia linda con alguna persona que recordamos especialmente, porque nuestra situación de vulnerabilidad hace que necesitemos especialmente de esa compañía y de esa calidez que tienen los hombres y mujeres con esta vocación tan grande como la de ser enfermeros, a la que respetamos profundamente y por eso le dedicamos el programa de hoy. Hablemos un poco de la realidad, en números, de los enfermeros en la República Argentina. Mira, te invito a compartir algunas placas que hablan de cuáles son los datos concretos, de cuántos hay y cuántos debería haber. 4,24 enfermeras por cada 10.000 habitantes en nuestro país. ¿Cuánto sugiere la Organización Panamericana de la Salud? Que debería haber 25 cada 10.000 habitantes, ¿no? Este es un dato que realmente importa y mucho. Nuestro país posee una de las tasas más bajas en la región. Otro dato, para 2020 se espera que se jubilen 56.000 enfermeras. Esto se da a la par porque el Programa Nacional de Formación de Enfermería para esa fecha espera formar, por su parte, 50.000 enfermeras más, pero seguimos todavía con un déficit, ¿no? Hay 53 universidades y 212 escuelas técnicas que forman enfermería en nuestro país y que por año se inscriben cerca de 30.000 alumnos. En la actualidad, en Argentina se calcula que faltan alrededor de 90.000 enfermeras si hablamos en femenino. ¿Por qué? Y porque la mayoría son mujeres. Ahora vamos a entender por qué es una vocación, definitivamente lo es, especialmente de mujeres. Vamos a saludar a Hernán Sandro, que es el gerente de personal del Hospital Alemán. Gracias, Hernán, por venir a conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Además de gerente, sos formador también, sos docente, ¿verdad? Sí, soy profesor titular de la materia Administración de Empresas de la carrera de Relaciones del Trabajo, Ciencias Sociales, UBA, y tengo el honor de ser el director también de la carrera en este periodo. Bien. Preferís hablar de gerente de personal, me decías antes de la entrevista, no de recursos humanos. No, entiendo que el humano no es un recurso, que un recurso es un medio para alcanzar un fin. Entonces, colocar al humano en esa posición de recurso, prefiero no determinarlo así. Bien. Hernán, ¿es preocupante la falta de recursos en la enfermería en la Argentina? ¿Es un problema que estamos padeciendo o que vamos a padecer en un futuro inmediato? Sí, es un problema que tienen las instituciones de salud a la hora de contratar enfermeras. Ya es una realidad instalada en esa profesión el pluriempleo, es decir, es un número muy importante los enfermeros y enfermeras que tienen dos trabajos, y ese es un primer síntoma claro de que hay un faltante, es decir, que la demanda de enfermeros en el mercado es muy alta. Tienen dos trabajos porque, a ver, hay mucha demanda de trabajo y además necesitan tener dos trabajos Sí. para más o menos lograr conformar un sueldo digno a fin de mes. Sí, digamos, yo no me quiero meter puntualmente en el motivo por el cual, digamos, cada persona tiene dos trabajos, pero sí es una realidad que aquel que quiere tener dos trabajos puede tenerlo. Claro que sí. ¿Cuánto impacta en el sistema de salud este recurso limitado que hay con los enfermeros? Porque son actores fundamentales en el desarrollo de la atención al paciente, ¿no? Y de toda una estructura sanitaria, sin dudas. Sí, bueno, yo entiendo que el enfermero es la columna vertebral del equipo de salud, eso sin duda. Claro. Por lo tanto, si esa columna vertebral se ve resentida, claramente impacta en todos los órdenes de la atención del paciente. Lo que es cierto es que con mucho esfuerzo de las instituciones y con mucho esfuerzo también del personal de enfermería, el paciente no termina sintiendo del todo esa carencia. No, sin dudas. Uno siente como paciente que es el único paciente en ese momento, ¿no?
Que está siendo atendido, digamos, de una manera particular, es cierto. ¿Y qué sería necesario para poder de pronto intentar acercarnos un poco más a lo sugerido, ¿no?, por la Organización Panamericana de la Salud, cuando habla de casi del doble o más que necesitaríamos de enfermeros por habitantes, ¿no?, para poder tener un sistema más equilibrado? Bien, yo creo que lo que hay que hacer es instalar en el imaginario social colectivo a la profesión de enfermería como una profesión de jerarquía, como lo es efectivamente. Entiendo que muchos jóvenes no visualizan a la enfermería como una profesión o como un trabajo del futuro como el que lo es, y continuamos en esta imagen de la vocación exclusivamente, en el cual es enfermero aquel que tiene vocación para hacerlo, y por supuesto que eso es una realidad y sí. es fundamental. Es pero también, excluyente, sin dudas. pero también es una profesión muy válida. Entonces, instalar la profesión de enfermería me parece que es un desafío de todos los actores, tanto de una política de Estado como de las instituciones de salud. Me sorprendió mucho hace algunos meses atrás cuando se hicieron colas enormes en el sur del país para poder inscribirse a la carrera de enfermería. Creo que era Cruz Roja, ¿no?, la que convocaba, y los jóvenes fueron varias horas antes, la noche anterior, el día anterior, para poder esperar esa oportunidad, ¿no? Tendrá que ver con esto que vos decís, entender que que se necesita vocación, pero que realmente también se necesitan enfermeros en Argentina, ¿no? Sí, bueno, ahí lo que llama la atención es que claramente lo que había era una cantidad de vacantes limitadas, es decir, que había más gente que quería estudiar que aquellos que finalmente iban a tener la posibilidad. Entonces es un buen llamado de atención para la asignación de recursos hacia dónde orientarlos, porque por un lado hay escuelas en algunas partes del país que tienen capacidad todavía para tomar más estudiantes, y esta escuela evidentemente tenía una limitante. Entonces quizás repensar la distribución de esos recursos, sobre todo cuando es un problema de todo el país y que requiere un programa integral y no únicamente por ¿Cómo sería, ciudades. Hernán, un programa integral, digamos, que contemple a nivel país la formación y la promoción de esta carrera, ¿no? Bueno, el Programa Nacional de Enfermería creo que está haciendo muchos esfuerzos. Este número de 50.000 proyectados hacia el 2020 entiendo que es un número que suena muy bien, pero que también suena un poco ambicioso en términos reales. O sea, no sé si lo que dudás es que realmente es que realmente alcance. lleguemos no que haya mucha gente que se inscriba, sino que haya mucha gente que termine la carrera de enfermería. ¿Y por qué esto, como estudioso tal vez de recursos humanos o del personal, ¿no?, que trabaja en el área de salud, por qué se habla de enfermeras en general? ¿Por qué en su mayoría son mujeres? ¿Por qué está vinculado, ¿no?, especialmente con nosotras, las mujeres, esta profesión? Yo creo que tiene que ver nuevamente con el imaginario colectivo. Siempre pongo como ejemplo una película, creo que era la familia de mi novia, donde el novio dice que es enfermero, y todos empiezan a reírse como diciendo, no llegaste a sos médico, ¿qué profesión? No, enfermero, y era un muy buen enfermero. Excelente, entonces me parece que eso marca de alguna manera incluso cómo atraviesa la problemática de manera global, no solamente es un problema de Argentina, ¿no? No, está claro, tenés razón, es un buen ejemplo de ficción para reflejar la realidad. Claro, como que se entiende que es un rol de la mujer, en algún punto podemos entender que está como en un segundo plano, que el médico es hombre, ¿no? Y que si hay un hombre en esa profesión, en esa función, es como raro, ¿no? Sí, de todas formas, también es cierto que cada vez más las residencias tienen mujeres y cada vez la inserción del hombre en la enfermería también se nota. Me parece que vamos hacia una equiparación, ¿no?, a mediano o largo plazo. ¿Y se comprende la complementariedad que tiene, digo, con las funciones de los médicos y de otros agentes de salud? Porque muchas veces hemos escuchado estudiantes de enfermería que por ahí los padres le decían, ¿y por qué no intentás medicina? No, porque quiero ser enfermero, porque ese es mi deseo y esa es mi vocación. Digo, tenemos bien recortada esta figura y la importancia que tiene. Y yo creo que aquellos que trabajamos en salud durante mucho tiempo entendemos que el modelo médico hegemónico, como se llama, ya no está vigente. Quien transita por un hospital se da cuenta del liderazgo y lo fundamental que tiene el plantel de enfermería a la hora de llevar adelante el funcionamiento de una institución. No solamente en lo asistencial, en lo docente,
en la investigación, en la gestión de un hospital. Pero aparte me parece que se les ha ido con el paso del tiempo jerarquizando, ¿no? El rol, la formación, la responsabilidad dentro de un sistema, son actores principales, digo, ¿no? Absolutamente, el reconocimiento. Las enfermeras hoy están sentadas en las mesas de decisiones de las instituciones de salud, en gran parte de ellas, y en aquellas en las cuales no está, se nota. Bien, es una buena aclaración para tener en cuenta. O sea, tienen un bachecito importante que habría que poder ocupar correctamente. Hernán, muchas gracias por ayudarnos a entender cómo funciona esto, desde tu rol en el Hospital Alemán. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, ustedes ya la conocen porque hemos conversado con María Rosa López, ¿no? Que es la directora de enfermería del Sanatorio Finoquieto. Es una mujer de una gran vocación, es formadora de enfermeros. Y siempre es lindo escucharla porque habla del servicio, de la vocación, de la entrega, del compromiso, de lo que definitivamente hace al cuerpo, al alma y a la mente de un enfermero. Uno elige una profesión porque está mirada con lo que uno siente. A veces se equivocan hoy en día los jóvenes y a los 2 o 3 años cambian de profesión o se desilusionan. La enfermería es una de las tantas profesiones que socialmente no está reconocida, no está vista, no tiene marketing, como dicen hoy en día, que enfermería no tiene marketing, o solamente lo empieza a tener o visibilizarse cuando alguien está internado y ve y convive con un profesional de ser enfermero. Pero el secreto de los enfermeros es no solamente saber estar, es estar y acompañar. Y esto es lo que a mí me motivó. Uno de los grandes pilares hoy en día es seguridad de paciente o atención centrada en el paciente, pero la realidad que esto, aquellos que venimos desarrollando la profesión, lo venimos haciendo hace bastante tiempo. Empezar a hablar esto de la emocionalidad de un paciente vulnerable, no estamos muy acostumbrados a ser estudiados en las escuelas, así que lo estamos incorporando. Estamos haciendo, soy la directora de 2 cursos de coaching, se llama Organización Humanizada, porque la realidad es que no es solamente la salud, sino que las organizaciones hoy en día hay que humanizarlas. Y termina siendo mucho más importante un oído que escucha, una mirada que acompaña, una caricia que contiene, ¿no? Muchas veces es lo que rescata de todo, ¿no? Por eso nos importa mucho hablar de esto y escucharlas. Como lo vamos a hacer con Elena Perich, que es licenciada en Enfermería y coordinadora del Comité de Expertos de Enfermería y Ética y Legislación de la Federación Argentina de Enfermería. Qué largo, Elena, y además es docente. No terminaba más de presentarla. Bueno, qué bueno, porque eso habla de la importancia, ¿no? De su aporte, de su carrera. Sí, soy docente en el Instituto Universitario CEMIC y en el área de bioética y legislación profesional. O sea que además es una enamorada de la vocación que abrazó cuando empezó a estudiar, cuando decidió estudiar, fue su primer intento de carrera, cuando terminó el colegio. Sí, recién recordaba, yo terminé el colegio secundario como maestra normal nacional en aquella época, y realmente cuando dije en mi casa que quería ser enfermera, bueno, a todo el mundo se le pararon los pelos, ¿viste? Así, porque dijeron, enfermera con secundario completo, ¿cómo vas a hacer? Y bueno, y después con un problema de salud familiar, y que tuve la oportunidad justamente en el Hospital Alemán de que mi familiar, ¿no es cierto?, estuviera allí internado, bueno, se empezó a revalorizar y el acompañamiento que tuve durante toda mi formación y durante todo mi ejercicio. Ahora, qué vocación fuerte, ¿no? Qué convicción, porque debe haber sido difícil hace muchos años atrás, primero decidirse a estudiar como mujer, ¿no? Que no es lo mismo que en el tiempo en el que asistimos. Pero además, tener que lidiar con estos prejuicios, ¿no? De algo que evidentemente es una vocación muy grande, Elena. Sí, es una vocación y es, como decíamos antes, ¿no es cierto? Y como dijo también María Rosa, que la vocación, como todos la tenemos para aquello que queremos hacer, ¿no es cierto? El periodismo, hasta para manejar algo, pero que evidentemente tiene la connotación, ¿no es cierto?, de este acto de reciprocidad, este acto de confianza y este acto de cuidado, en donde el otro, ¿no es cierto?, está esperando de parte nuestra, no solo, como vos decías, ¿no es cierto?, hacer el ojo, la nariz, la boca,
la percepción, ¿no es cierto?, en momentos de vulnerabilidad, pero hoy también se entiende que nuestro campo no solo está relacionado con la atención de la persona en situaciones de enfermedad, sino que se está abriendo un panorama a nivel mundial de la enfermera como promotora del bienestar en salud. O sea, hay países, ¿no es cierto?, donde justamente se da muchísima importancia a nuestra profesión porque llega a espacios donde no llegan otros profesionales con la vacuna, ¿no es cierto?, con el hecho de ayudar a las personas en aquellas actividades de la vida diaria que no las puede hacer por sí mismo. Entonces, cuando uno dice por qué nació y por qué somos mayoritariamente mujeres. ¿Por qué? Porque el acto de cuidar en sus orígenes se asoció a la madre, a la función de la mujer. Después pasó por la etapa, ¿no es cierto?, vocacional de las monjas, en una etapa, ¿no?, hasta que llega nuestra teóricamente salvadora, Florence Nightingale, y a partir de allí se cambia la visión. Claro. Siguiendo mujeres mayoritariamente, pero bueno, donde se empieza a decir que uno tiene que estudiar, que tiene que tener cualidades morales, ¿no?, y que tiene que tener una remuneración por lo que hace. Claro. Que esta vocación aprendida hoy en espacios universitarios en nuestro país desde la década del 50, requiere que esa vocación tenga una remuneración acorde con la responsabilidad que fue adquiriendo enfermería. Incluso cuando nace acá la carrera ciclada que hablamos hoy, 3 años para ser enfermera y los 5 años para tener el título de grado que da la que es licenciado en enfermería y que da la posibilidad de continuar con todo lo llamado de posgrado. Las maestrías, los doctorados, hoy tenemos muchas doctoras a lo ancho y largo del país, doctoras en el área de ciencias de la salud o doctoras en enfermería, especialistas reconocidas por el Ministerio de Salud de la Nación, y tenemos también magíster en distintas áreas interdisciplinarias que conviven con otros profesionales. ¿Cómo se evolucionó desde el origen a la actualidad, ¿no? Qué impresionante, cuánto crecimiento. Definitivamente porque era necesario ocupar ese espacio y a su vez evolucionarlo, ¿no? Evolucionamos y nosotros a veces decimos, como se planteaba recién, el no reconocimiento social, pero cuando uno lo mira retrospectivamente y lo mira hoy, a pesar de las dificultades que ahora vamos a comentar que tenemos hoy, pero uno mira que la sociedad reconoció el espacio de formación al tener un ámbito universitario. Claro. Reconoció el espacio de legislación. ¿Por qué? Porque fuimos la primera carrera que salió de la ley llamada de la medicina, odontología y actividades de colaboración y nos propusimos, cuando volvió la democracia, en tener nuestra ley exclusiva de enfermería y la logramos en el año 91 con el énfasis, con digresiones internas nuestras, pero realmente hoy casi todas las provincias del país tienen su propia ley del ejercicio de la enfermería. ¿Y cuál es el conflicto, a ver, lo más simple que puede explicárnoslo Elena, de los últimos meses, donde se decía quedan excluidos de lo que es considerado como el personal sanitario? Bueno, esto es lo que nos está pasando hoy, hoy en el sentido figurativo. ¿Por qué? Porque enfermería en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, famosa Cava, en los hospitales municipales, exmunicipales, forma parte o está encasillada desde el punto de vista laboral dentro del escalafón general, donde está el administrativo, están los técnicos, está la gente de maestranza, etcétera. En ese rubro estamos nosotros. El gobierno de la Cava que hizo, ¿no es cierto? Había una ley llamada de los profesionales de la salud, donde no fuimos incluidos en su momento. En este momento salió una nueva proyecto de ley con el cual nos movilizamos mucho, de revisar la inclusión de otras profesiones y otros beneficios. Claro. El salarial, que es una diferencia de entre 10 y 20 mil pesos, de acuerdo a la actividad de cargo, licencias por estrés, capacitación, oportunidad de ocupar cargos gerenciales dentro de las estructuras
jefaturas de salud, y se fueron incluidos 16 profesiones, incluso, no es por desmerecer como decimos nosotros, ¿no es cierto?, pero alguien que es musicoterapeuta, etcétera, y el licenciado en enfermería, la licenciada en instrumentación quirúrgica y el licenciado en bioimágenes fuimos excluidos. ¿Por qué? Porque no fuimos tenidos en cuenta. No tendría que haber discusión sobre eso, Elena, sin tener conocimientos del sistema sanitario en detalle, digo, como paciente, como haciendo una lectura de la realidad. Claro, porque no además en los primeros artículos habla que están a las personas, se los va a incorporar a las personas que están relacionadas con el cuidado de la salud de las personas. Entonces las enfermeras piensa, primero que nadie. ¿no es cierto? Sí. ¿Quién más que nosotros? ¿Por qué? Porque a veces que nosotros decimos, ya estamos cansadas de escuchar el mismo discurso, pero los 365 días del año, las 24 horas del día, el personal que permanece somos nosotros. Es cierto. ¿No es cierto? Entonces, siempre. Evidentemente, esta exclusión es considerada, si justamente en el programa de ustedes, una no política de salud, ¿no es cierto? Y una no política de desarrollo social de nuestra profesión y de las que no están involucradas. Claro, ¿qué antecedentes en el mundo respecto de la ubicación y de cómo se considera la enfermería en este orden? En todos los países, mira, incluso frente a esta situación, nuestra organización nacional, que es la Federación Argentina de Enfermería, y la Asociación de Enfermería Local, que es la Asociación de Enfermería de Capital Federal, nos movilizamos muchísimo y escribimos a las organizaciones nacionales en las provincias, contándole lo que nos pasaba. A los países de Latinoamérica y el Caribe, y a nuestra organización internacional que nuclea 20 millones de enfermeras de todo el mundo, y todas estas organizaciones le han escrito a la RETA, han escrito a los legisladores de la Comisión de Salud, han escrito al país en general, solicitando la inclusión de los licenciados en enfermería. En otros países incluso acá están contemplados como personal de salud. Y sí, porque evidentemente el pensar, ¿no es cierto?, una organización de salud sin enfermeras no es posible. Porque incluso es reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que dice que no puede haber atención de salud de calidad si no hay calidad de atención de enfermería. Y esta calidad de atención de enfermería está dada, a veces uno dice hacen falta 50.000 enfermeras, pero ¿qué calidad de enfermeras? ¿No es cierto? La formamos en media hora, como hay ideas, hubo, ¿no es cierto?, en algún momento, que con un año de formación basta, ¿no es cierto? O esa express, como vos decís, pero que evidentemente cuando uno piensa, ¿no es cierto?, que su salud, en caso de estar sano, o su recuperación, o ayudarlo a bien morir, porque estas son las instancias de que estamos desde el nacimiento hasta que nos vamos de este mundo, bien o no tan bien, está la presencia nuestra. Entonces, ¿viste?, donde tenemos que tener los ojos, el oído, etcétera, y además los conocimientos científicos que fundamenten nuestros cuidados. Por eso el crecimiento que se dio en el ámbito universitario y en todo lo que es los posgrados, y que enfermería, yo creo que a pesar de todas estas dificultades, de esta no inclusión para la cual nos movilizamos 2 veces, y creo que el gobierno ni el país esperaba, porque a lo largo y a lo ancho del país hubo movilizaciones de enfermería, y vamos a seguir, porque el 5 volvemos a movilizarnos, pero no ya en el ámbito de la ciudad, sino a nivel de la Jefatura de Gobierno y el Ministerio de Salud. Por eso invitamos a todos los enfermeros a acompañarnos, porque uno piensa a veces y descubre, ¿no es cierto?, cuando nos invitan a dar una charla o a participar en otras experiencias educativas, y decimos, se dan cuenta que tenemos neuronas que hacen sinapsis, ¿no es cierto?, en el sentido de que tenemos una argumentación, ¿no es cierto?, frente a lo que hacemos, y cuando decimos sí, ¿por qué decimos sí? Cuando decimos no, ¿por qué decimos no? Y esto es lo que tratamos de formar, ¿no es cierto?, en nuestros estudiantes, para que salgan personas formadas como personas y como profesionales, autónomos, con capacidad de tomar decisiones, y ver en función de que tienen el valor más preciado del cuidado, que es la salud de las personas, ¿no es cierto? Elena, cuando uno es paciente y está internado, está en una situación de vulnerabilidad, el médico es como la persona, ¿no?, que guía nuestra salud. Pero después, si ustedes pudieran saber la necesidad que sentimos los pacientes con los enfermeros, la importancia de cuando vienen, de cuando nos cuidan, de cuando nos escuchan, de cuando nos calman,
más allá de toda la formación y todo el crecimiento que ha habido, ¿no? Por eso Pero vuelvo al origen de la importancia del por servicio eso lo que ustedes brindan. decía María Rosa de la humanización del cuidado, ¿no es cierto? A veces decimos, es tan importante hasta el hecho de no estar parado cuando uno se dirige. ¿Por qué? Porque estamos en esa posición de superior a aquel Alguien que que está está convaleciente en una desposeído, cama. ¿no es cierto? Entonces, esto de escuchar, ¿no es cierto? Y de tocar, cuando uno a veces dice, acérquese al familiar y lo orienta, tóquelo, le va a hacer bien, háblele, usted no sabe si escucha o no, y nosotros también hacemos eso en el cuidado y lo enseñamos, ¿no es cierto? Porque muchas veces decimos que el conocimiento es importante porque nos puede llevar a errores insalvables. Claro que ¿Por sí. qué? Porque un error nuestro o de un sí. profesional de la Sí. salud puede poner un sí o un no a la supervivencia de una persona, pero la emocionalidad con que se hace ese sí o ese no, evidentemente tiene que ver con los valores. El otro día escuchaba en una conferencia, ¿no es cierto?, que participamos en muchos foros, incluso, etcétera, que antes se hablaba, ¿viste?, de la visión de lo que es, en este caso, nuestra profesión. Entonces dice que ahora se empieza a hablar a partir de los principios, ¿no es cierto?, que rigen una actividad o una profesión, y a partir de allí se habla para qué estamos, pero con qué principios, como decimos siempre, nos vamos a casar y con cuáles vamos a decir no a pesar de las circunstancias. Gracias por la convicción, por la vocación, por cuidarnos siempre. Vaya a través de usted nuestro abrazo, ¿no? A todos los hombres y mujeres que abrazaron esta gran profesión. Bueno. Gracias, Elena. Seguramente vamos a volver a conversar. Sí, me parece que hay. Siempre quizá no yo, pero sí otras personas, ¿no es cierto?, que puedan dar crédito de en qué espacio está la enfermería hoy. Muchas gracias. No, gracias a vos. Nos encontramos la próxima semana en otro programa, en otra emisión de STP, Salud en todas las políticas. Un gran placer. Medife, más para tu vida. Buscamos el equilibrio entre la naturaleza, la ciencia y la calidad. Construimos la sede Pilar, un lugar único para que siempre te encuentres con un mejor diagnóstico. Te esperamos muy pronto en nuestra nueva sede Pilar. Diagnóstico Maipú. Tu diagnóstico es lo más importante. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada a Troya. Mala mía. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan.